Oye, yo Sí, tengo una duda, colega, que igual la voy a poner sobre la mesa, ¿no? sí, Yo sé que vamos a hablar de las emociones básicas y igual a lo mejor ahorita vamos a dar ese espacio, pero en lo que hemos hablado efectivamente de las emociones como tal, pero yo sé que a lo mejor, pues como tú no eres tan conductista a lo mejor, y yo tampoco, y cosas así, ¿no? Y a lo mejor es nuestro enemigo en común para el humanismo y para el psicoanálisis, bueno, ellos pero nos hay... ven, ¿no? Ellos nos ven como, bueno, no, nosotros no. Ok, pero por ejemplo yo entiendo que tú no te bases mucho en, pues, en un DCM, ¿no? Por ejemplo. Y sin embargo, también están ahí muy presentes estos trastornos emocionales, ¿no? Que entre Sí, ellos incluyen por ahí los trastornos del estado de ánimo, los sí, trastornos de ansiedad, los los trastornos de conducta, los trastornos trastornos de afectivos. personalidad, los trastornos psicóticos, ¿no? Entonces, al punto que iba es que estos, por ejemplo, en los trastornos del estado de ánimo, que a lo mejor traemos los afectivos, a lo mejor es la parte en que más entraría dentro de esta dinámica que hemos nosotros empezado a trabajar, porque ahí lo que estoy observando que entran, por ejemplo, la depresión mayor, la Sí, distimia, el trastorno bipolar, ¿no? Pero, por ejemplo, en la cuestión de los trastornos de ansiedad, entra el trastorno de ansiedad generalizada, ujú, trastorno por estrés postraumático, que también pudiera ser, el trastorno obsesivo compulsivo, las fobias, el trastorno de pánico, ¿ah? Que están sí, involucrados, posiblemente sí están involucrados partes emocionales, ¿no? En un obsesivo compulsivo, pues definitivamente el humanismo lo vería por el lado emocional, o en su defecto en alguien con obesidad, ¿no? O algo así también ujú, se vería desde el estado de ánimo, desde luego. Los trastornos de conducta se habla de, por ejemplo, del trastorno de oposición desafiante, o el trastorno ujú, de la conducta, o el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y muchas veces también se habla de la falta de atención de los papás, por ejemplo, ¿no? Y efectivamente va por el lado también de la emoción. Creo que en donde medianamente creo que no entraría mucho el lado de las emociones, podría ser en los trastornos de personalidad, que habla mucho del, bueno, tal vez en el narcisista, el trastorno narcisista de la personalidad, probablemente, ¿verdad? En el ujú. trastorno antisocial, pues también pudiera ser. En el trastorno esquizotípico de la personalidad y el trastorno límite de la personalidad. Ahí eso lo dejo ahí como sobre la mesa, ¿verdad? Claro. Y en el que sí definitivamente creo que no entraría pues mucho la parte de las emociones, pues sería en los trastornos psicóticos, que podría ser las alucinaciones, los delirios, la desorganización o catatonia, ¿no? O en su defecto la esquizofrenia. Creo que esas Ujú, serían como que ya, por eso van esos más a la psicología clínica, pero de hospitalización, ¿no? Ya no tanto de que se maneje en terapia, ¿no? ujú. Entonces, lo que yo trataba, iba a querer o quería poner sobre la mesa, colega, es eh, cómo abarcaríamos nosotros desde nuestras posturas, o sea, en este aspecto humanista o psicoanálisis, cómo abarcaría, o es más, hasta la tanatología, ¿no? Cómo Sí, en un momento dado atender a este tipo de otras conductas o otras cuestiones desde el lado emocional probablemente, o definitivamente crees que sí ya sería una labor más bien en conjunto con psiquiatras o en su defecto a lo mejor con la psicología cognitivo-conductual o conductual directamente, porque a mí me ha pasado también que me han llamado por teléfono buscando conductual, ajá, ujú. psicólogo conductual directamente. ¿No? Y yo efectivamente cuando llaman, pues es como que, ok, o sea, supongo que a ellos les dijeron que tenía que ser conductual, ¿no? Sí, Entonces, normalmente ajá, en ese aspecto me es llama eso. mucho la atención. Que, ajá, porque las instituciones son las organizaciones como, no sé, ya, bueno, a mí me han llamado del OXXO, o sea, de la franquicia completamente, buscando psicólogos conductuales. Entonces, las organizaciones en general como que se apegan a buscar ese tipo de corriente, ¿no? Ujú. No sé, colega, ¿cómo ves? ¿A qué Bueno, crees que se deba, no? Ujú. sí, mira, qué interesante que saques este tema porque precisamente es todo lo que nosotros trabajamos, ¿no? Te comparto primero la parte de mi experiencia. Eh, Cuando yo cursé lo que es la especialidad en tanatología, fue desde un punto de vista cognitivo-conductual, ¿sí? No tanto humanista. Ya cuando yo pude desarrollar diplomados e impartirlos, me basé en el humanismo porque la institución para la cual yo iba a trabajar en ese momento para impartir los diplomados de tanatología y duelo, me pidió que manejara el enfoque humanista preferentemente. Obviamente uno pues tiene conocimientos generales. Afortunadamente yo ya había estudiado sobre el humanismo porque me gusta mucho ese enfoque. Pero bueno, el asunto es que todo lo que he podido lograr trabajar en mi experiencia me ha llevado principalmente a enfocarme en el psicoanálisis, pero también manejo la psicología cognitivo-conductual y humanista. Ajá, entonces,
eso me facilitó. Ahora, sí, esta parte que mencionas es interesante porque tanto trastornos mentales como trastornos de personalidad, yo los considero, por ejemplo, cuando imparto el diplomado de tanatología. ¿Por qué? Porque en tanatología como en psicología, mi base principal de trabajo son las emociones. Obviamente, casi a la par o a la par incluso de lo que son sentimientos, conductas, etcétera, pero normalmente son emociones y pensamientos, son lo que son mis bases, ¿no? Y pues yo considero que de cualquier psicoterapia, ¿no? O psicoterapeuta, pues son bases de trabajar lo que son pensamientos, emociones. Ahora, cuando nos vamos a los trastornos mentales, desde el punto de vista a lo mejor más clínico, es decir, desde el diagnóstico, a lo mejor si incluso nos vamos al DSM-5, yo normalmente sí lo manejo, de repente como que pareciera que no, pero yo en lo particular sí me enfoco tanto en el CIE como en el DSM, entonces sí me gusta no apegarme y regirme por ellos, pero sí me gusta siempre tenerlos como una base fundamental. Cuando hablamos de trastornos mentales y trastornos de personalidad, normalmente si nos vamos al punto de vista clínico, pues vamos a tener que diagnosticar y va a ser un trabajo integral, es decir, si se necesita un equipo de trabajo donde trabaje el psicólogo, donde trabaje el psiquiatra, donde trabaje el neurólogo, donde trabaje el nutriólogo, dietólogo, etcétera, ¿no? Muchas situaciones, o incluso terapia ocupacional, algo muy integral. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de emociones, yo no descartaría ni un solo trastorno, ni mental, ni de personalidad, porque al final de cuentas siempre terminan afectando las emociones, o incluso las emociones cuando se empieza, a la inversa, las emociones cuando se empiezan a alterar demasiado y se mantienen por mucho tiempo y cada vez van subiendo en intensidad, nos llevan a trastornos mentales o a trastornos de personalidad, entendiendo que hay también un enfoque ahí que parte de que algunos trastornos mentales o de personalidad pueden tener su origen genético o hereditario. Ajá. Entonces ahí uno diría ahí cómo está el asunto de las emociones, más bien es ya una situación neurológica con la que nacemos y vamos desarrollando, pero obviamente es un detonante el factor emocional y el factor social, ¿sí? Porque también está comprobado que, por ejemplo, la esquizofrenia, uno diría, bueno, si ya es hereditario, pues el paciente está destinado a desarrollar esquizofrenia y ni modo, ajá, pero no, en realidad está comprobado que cuando los factores sociales y ambientales son óptimos, la persona que ya genéticamente podría desarrollar la esquizofrenia, no la desarrolla, o por lo menos muchos de sus rasgos no los desarrolla, ¿no? Entonces, si nosotros lo hablamos desde la perspectiva, ahora sí que como haciendo énfasis en tus podcasts y en lo que tú manejas, perspectivas psicológicas, cualquier trastorno nos va a llevar a un punto emocional, ya sea de principio o a mediados del tratamiento o a final, ¿no? Pero normalmente desde un principio detectamos. ¿Por qué? Porque esta persona, aparte que no es una persona aislada del mundo, hay gente que está con ella, a esas personas emocionalmente les va a afectar. Y esta es la parte bien importante de la psicología, que por ejemplo cuando nos llevan los papás al niño quieren que trabajemos con el niño, ¿no? Y ahí no lo llevan y ellos casi casi quisieran irse mientras a otro lado, mientras el psicólogo educa a su niño, ¿no? Casi casi. ¿Ah? No es así. En realidad valoramos al niño porque el niño normalmente es ese paciente, ¿cómo le dicen las teorías sistémicas? El paciente identificado. Ajá. ¿Cuál es el paciente identificado? El que nos demuestra la dinámica y las situaciones de conflicto que hay en la familia. Entonces, al niño lo valoramos para saber qué sucede con el niño, obviamente, pero también para saber qué sucede con la familia, con la dinámica familiar, con cada integrante. Ajá. Entonces, por eso es bien interesante esta parte del paciente identificado, porque a partir del paciente identificado, que es decir, el que todos los integrantes, es que este es el que está generando la problemática o es el que tiene el problema o el que está en conflicto, ¿no? A partir del paciente identificado, nosotros identificamos todo lo que está sucediendo en esa familia, ¿no? Entonces, partiendo de eso, vemos que una persona cuando sufre algún tipo de trastorno, el que sea, eh, emocionalmente se va a afectar o ya está afectada y también se va a generar que otras personas que están en torno a este paciente o a esta persona identificada también desarrollen problemáticas emocionales. Ajá. Entonces, tarde o temprano terminamos en el factor emocional y yo creo que una muestra de esto son estos programas, ¿no? O estos podcasts que ya llevamos el tercero y aún así nos va a quedar mucha materia pendiente